Bueno, seguimos en este bioma urbano después de esa interesante charla que tuvo el compañero Giovanni con el compañero Juan sobre el retorno, sobre la gente que en algún momento salió del país, que hemos salido del país por múltiples causas, por múltiples situaciones. Ahora yo me encuentro con la compañera Ana Rodríguez, que también nos va a tirar un poquito de su historia, que le va a tirar a Bioma Urbano en estas microcrónicas un poquito de su historia, de lo que hizo en Argentina, del por qué salió de Colombia y del por qué regresó a Colombia. Además ese pantallazo de ese paralelo entre dos estados que han funcionado en estos últimos años de forma diferente, con un progresismo primero argentino y hoy colombiano. Así que vamos a charlar un momento con Anita. Anita, gracias. ¿Cómo estás? Gracias por invitarnos. Bueno, a cambio, hermanos, siempre contentos y contentas y contentes con la migración. ¿Por qué te fuiste de Colombia? ¿Qué pasó? ¿Qué te surgió? Pues mi historia fue como atípica. O sea, yo terminé el colegio, yo tenía 17 años y no hallaba como qué tenía ganas de hacer, qué quería estudiar y me salió como la opción de hacer un voluntariado en Argentina. Entonces yo me fui, yo realmente no tenía planes de quedarme en Argentina y tampoco conocía mucho de Argentina. Yo llegué allá, hice mi voluntariado un año, que era como con universitarios, una cosa de salud mental, y ahí empecé a conocer la UBA, porque no sabía hacer actividad, y la UBA me pareció como una cosa fantástica, o sea, me voló absolutamente la cabeza, la dinámica, las discusiones, como la forma tan laxa en la que la gente vivía en la universidad, fascinante. Pero yo igual no estaba pensando en quedarme, ya se cumple el año, y como que el acuerdo con mis papás era que yo volvía a estudiar, y ahí la situación económica en mi casa estaba complicada, bastante complicada. Y yo un poco, pasa por ahí como por mi educación o por el contexto en el que había crecido, nunca consideré la universidad pública. Entonces como que bueno, tenía varias opciones, había aplicado a un par de universidades privadas, en un momento yo me senté a hablar con familia y era como, bueno, o sea, no sabemos si esto va, o sea, vamos a poder pagar esto en un largo plazo. Mis papás para ese momento estaban endeudados, entonces un crédito de también era difícil. Y yo estaba allá y veía la universidad pública que me parecía fantástica. Entonces en un momento yo dije, bueno, creo que, o sea, como que lo que más tiene sentido para mí en ese momento es quedarme. Entonces no fue como que yo decidí migrar, sino que la situación se fue dando y yo creo que empecé a atravesar como esa experiencia migratoria ya estando ahí en mi primer año de universidad. Entonces ahí me quedé, yo claro, como yo iba solo por un año, yo no he hecho papeles y yo además he sido súper responsable porque como Argentina era muy laxa, como con el tiempo que no tenía de permanencia, yo tendría que haber renovado mi permiso de residencia temporal de 3 meses a los 3 meses, cosa que no hice. Entonces, claro, yo tenía eso vencidísimo y él lo que me dijo fue, bueno, voy a migraciones a ver qué, porque yo tenía que empezar a tramitar mi residencia temporal. Y en migraciones que dijeron, me atendieron, me explicaron, me dijeron, no, mira, tus papeles ya están muy vencidos, vos tendrías que haber venido hace 3 meses y luego haberlos venido a renovar. Lo que tienes que hacer ahora es salir del país y volver a entrar. Y yo con mis 17, no, creo que ya había cumplido los 18. Mucha gente hace eso, ¿no? Claro, yo, o sea, pero como, ¿qué hago? No tengo plata para eso, porque ya, claro, mis papás no me pueden ayudar en ese momento. Yo ya estaba empezando a buscar trabajo. Y el funcionario fue como, no, tranquila, saca un pasaje de buquebús, cruza a Colonia, vuelves, tú sellas la entrada, sellas la salida, traes eso y tramitas el DNI. Y listo, o sea, fue como, y yo me esperaba como una cosa apoteósica, como el miedo de que yo tenía los papeles revencidos, de que no, o sea, en políticas argentina, yo sé que han cambiado en los últimos años, pero en ese momento, que esto fue hace 13 años, era otra historia, o sea, había mucho de esto de la migración al servicio de resolverle la vida a la gente. Así que bueno, yo fui juiciosa, me conseguí esa plata, salí, fui a Colonia, a la mañana, volví a la noche y empecé a hacer mis trámites de residencia sin problema. Y ahí, claro, yo no tenía ni DNI, ni precaria, ni ningún papel, entonces después de empezar a buscar trabajo era difícil y ahí un conocido de un amigo me dijo, bueno, mira, aquí nos viene a contratar una secretaria. Y yo trabajé mi primer año y empecé, claro, yo tampoco había hecho mis papeles del colegio, entonces no tenía mi secundario legalizado, entonces no podía empezar el CBC, sino que empecé a 21, pero ya ahí empecé a hacer la carrera. Así que como que esa fue mi primera experiencia y por ahí me pasó como que yo no era consciente de todo lo que yo estaba haciendo. Entonces cuando yo me fui, como que la gente decía, ay, pero qué valiente a los 17 años irte. Y por ahí son cosas que yo digo, yo hoy con la marcha que tengo en la vida, yo ni loca volvería a hacer lo mismo que hice en ese momento. Una niña chiquita. Claro, o sea, yo casi no puedo salir del país porque yo necesitaba permiso de mis papás, mi papá fue conmigo a dejarme en Argentina porque el permiso legal era un problema. Pero yo
sobre todo como que no dimensionaba todo lo que implicaba migrar, o sea, todo, como todas las condiciones a las que uno se enfrentaba y que yo era niña, o sea, era el estereotipo de niña de casa, en mi casa hacía todo, yo no lavaba un plato, no, tampoco sabía resolver muchas cosas de la vida básica y yo aprendí a hacerlas allá, o sea, yo no sabía ni prender la lavadora. Y pues allá yo vivía en un hostel y un poco éramos todas pibas como en la misma experiencia y como que íbamos aprendiendo ahí. Pero para mí fue mucho el hacerme adulta allá y el empezar a entender mientras pasaba el tiempo todo lo que implicaba uno dejar su casa, ir a otra sociedad, reacomodarse todo, saltar como todo el círculo vital de vida y uno pues empezar a construir otros lazos. Me acuerdo que la primera Navidad para mí fue fuertísima. Porque no era que yo había decidido quedarme, era que yo no tenía como, no, tenía el pasaje de vuelta, pero no tenía como estudiar en Colombia y no tenía con qué volver a Argentina. Entonces fue, y yo además, claro, vivía en un hostel y empecé a verse a todo el mundo y para mí fue fuertísimo. Pero ya después con los años yo pasé muchas fiestas allá, casi todas, y se empezó a armar como otra tradición, entonces ya uno tenía otros vínculos, tenía todos los amigos y toda la comunidad que funcionaba como una familia, la Navidad era otra cosa muy distinta a lo que es acá, entonces era más como el encuentro con los amigos, nada como ni regalos ni nada de eso, ni novenas, sino más era como la cena familiar de amigos, lo hacíamos entre todos, era muy tranqui, yo disfrutaba mucho las fiestas, pero fue como todo, fue mutando todo ese vínculo ahí en todos mis años de migrante. Bueno, yo quiero dejar claro que tanto en la charla con el compañero Juan David como con vos, y pasa con muchas personas que estuvimos en Argentina, seguramente con migrantes en otras partes, el tema dinero, ¿no? El momento que pasa en Colombia normalmente tiene que ver con el dinero y ahí es la salida. ¿Cómo tramitas eso? Que sea como tan generalizado ese tema. Nada apoteósico, viajar a Colombia. No, pensar que, O la economía no, diaria. que no tenías dinero aquí, por eso te tenías que ir. Porque eso Sí, para mí, transversal en sí. muchos casos. A mí me pasa un poco esto que contaba al principio de que yo no era consciente de todo lo que estaba pasando y yo creo que para mí era tan traumático porque yo veía a todas mis compañeras de colegio estar haciendo su universidad, y había gente que tenía plata y viajaba y hacía lo uno y lo otro y yo estaba, o sea, yo ganaba, no recuerdo cuánta plata en ese momento, pero me alcanzaba como para lo mínimo, o sea, era como el alquiler, el mercado, lo de los dulces y yo no me tomaba un taxi pero ni por las curvas. Como que yo veía mucho esa precariedad y a mí me angustiaba mucho porque yo sentía que era una desgracia que me había pasado a mí, que yo no pudiera estudiar en mi país, en la universidad que yo quería, que me había aprobado, que me parecía fantástica en ese momento. Y yo empecé la universidad y yo solamente conocía argentinos, o sea, como que justo se dieron las condiciones en la carrera para que yo solo cursara con argentinos. Pero después, más adelante, me empecé a cursar con colombianos y ahí me empiezo a dar cuenta que no es mi situación particular. Sino que es una frecuente y empiezo a ver muchos, sobre todo para chicas, porque como que era la gente con la que me llevaba más, que estaban en las mismas circunstancias, o sea, que eran familias trabajadoras de la tal clase media, que básicamente para poder tener un poco más de oportunidades o para no ahorcarse con un crédito, la opción era salir a estudiar, pero no es tanto como esta cosa que le pintaban a uno de que, bueno, el sueño es irse del país. ¿Irse a qué? Porque no importa dónde uno se vaya o tanta plata que uno tenga, uno está en una situación de vulnerabilidad todo el tiempo. O sea, tú no tienes a quién llamar, tú te enfermas de tocar solo, te enfermas y no hay quien te haga una sopa, tú no sabes hacer trámites o sabes hacer los trámites. O sea, por ahí en un punto en el que uno como migrante entiende mejor los trámites y toda la burocracia que un nacional, porque uno se vio obligado a hacerlos y tuvo que ir a resolver y a dar una vuelta extra porque no tenía el papel que te pedía. Pero entonces ahí me empecé a dar cuenta de que no era como mi particularidad y mi desgracia, sino que eran las condiciones que un poco nos llevaban a eso. Entonces ahí uno, yo creo que también empieza a problematizar, porque yo crecí con este relato, bueno, somos una familia clase media, y luego, o sea, básicamente mi papá tenía trabajo, y luego tú pasó un largo tiempo sin trabajo, y la vida se nos fue al carajo. Y ahí un poco, bueno, te das cuenta de que no existe la clase media, y que al final es un poco, somos familias de clase trabajadora, y tienen un poco mejor ingreso, pero no es que estás a salvo de, el día que no trabajas no comes. Y que sigamos como con este relato de que bueno, fui yo que tuve ganas de irme porque era una experiencia fantástica y no, a mí me daba mucho y no tenía las oportunidades en Colombia para hacerte lo que quería hacer. Entonces ahí empezamos a tramitarlo como una cosa más política y como una situación y como un exilio que nos obligaba a Colombia por la falta de oportunidades que había. La falta de oportunidades de universidades, que la mayoría de la educación fuera pública, perdón, privada, que la universidad pública tuviera cupos y tuviera un costo, que no hubiera universidad pública a todos lados. Entonces empiezan un montón de gente que es como, che, estamos todos en la misma situación, no puede ser que esta sea mi desgracia. Un poco es, que o sea, hay una circunstancia que está generando que esto no se ubique acá.
y por eso también va guiando mucho nuestra actividad política. Yo creo que hay un punto en el que la migración para nosotros se volvió como, o sea, nosotros queremos que el país mejore, pero Colombia no siga siendo un país que expulsa gente. Porque, y sobre todo por ahí lo he cuestionado mucho en el momento en el que la migración venezolana era el escándalo. Y tú vas a ver, los números colombianos no estaban muy lejos de eso. Los números oficiales. Pero por ahí era una forma de tapar otras cosas. Claro, pero además en Colombia tenemos los números oficiales, que éramos los que más o menos habíamos migrado por decisión, habíamos podido salir por el aeropuerto con todos los trámites. Y luego un montón de gente que había tenido que irse porque era perseguida, porque estaba amenazada, porque había entregado a su familia, que no se acercaban ni loca al Estado. Y tú sabes que estaban ahí, o sea, nos los cruzábamos. Pero entonces uno empieza a darse cuenta, o sea, ¿por qué en Venezuela es un escándalo estos números y en Colombia que llevamos años en esta situación? Bueno, como es un país de gobiernos de derecha, no es tan grave. O Perú, Chile. Chile. Exacto. O sea, Incluso. tú vas a ver los encontrados migrantes de todos lados de países con políticas que todo el tiempo expulsaban gente. Entonces un poco se volvió como, o sea, sí, la migración es un derecho y es necesario que tengamos políticas que humanicen y que reconozcan el derecho a migrar, pero también necesitamos países que tengan políticas que no expulsen a la gente. O sea, tiene que haber también un derecho al arraigo y uno poder crecer en su barrio, con su familia, no tener, o sea, por esto, por ejemplo, a mí lo que me pesa mucho es lo difícil que fue el vínculo con mis hermanos. Yo tengo 2 hermanos, mi hermana tiene 2 años menos que yo, somos muy cercanas, y mi hermana le llevo 7 años. Mi hermana después se fue conmigo, hizo fotografía mientras yo estudiaba sociología y eso fortaleció muchísimo nuestro vínculo. Pero mi hermano no, o sea, y cuando yo me fui, ahora apenas había Skype, no había WhatsApp todavía. Y los primeros años yo estaba muy desconectada. Entonces después me pasó que cuando yo volví, él ya es otra persona. Entonces hoy nos pasa que no tenemos de dónde construir vínculo. O sea, como que ambos le ponemos onda y vemos películas y qué sé yo, pero él ya hizo su vida. Y además él hizo su vida con sus 2 hermanas afuera. Entonces él tiene un círculo de amigos que para él es su familia. Y hoy que yo ahora volví, es muy difícil reconstruir ese vínculo, es muy difícil encontrarnos, tenemos formas de vida muy distintas, tenemos formas de pensar muy distintas. Y son cosas que yo digo, si yo no hubiera migrado, yo quizás tendría otro vínculo con mi hermano, probablemente, porque no, o sea, yo sé que hay familias con conflicto, pero no es que mi familia hubiera como algún conflicto particular, simplemente vivimos vidas en lugares distintos. Es como pensarnos una sociedad quebrada, ¿no? Exacto. Una sociedad quebrada que necesita mucho tiempo también para sanar y para volver a tejer esos vínculos. Sí, sí, Colombia tiene mucho eso, que por ahí no lo nota más por el contraste con Argentina, y es que en Argentina ponen en un lugar muy importante los vínculos. Entonces, también porque Buenos Aires es una ciudad en la que es mucho más chica, es más fácil moverse, es posible moverse de noche, había transporte público todo el día hasta tarde. Entonces uno podía verse entre semana, comer algo, juntarse un rato, tomarse un café con alguien que estaba al otro lado de la ciudad y era media hora, 40 minutos. En Bogotá pueden ser 2 horas. Sí. Entonces como que también había otro lugar de los vínculos y de ese construir lazo. Y en Bogotá es como que la gente viene esta lógica. O sea, yo tengo gente que me ha dicho, de lunes a viernes yo solo trabajo. Y es real, o sea, y a las 7, 8 de la noche ya están preparándose para acostarse y el día arranca a las 5 de la mañana. Entonces, claro, vos tenés 2 días libres a la semana en los que tienes que hacer aseos en el mercado, tratar de verte con alguien y prepararte para la semana que arranca. Entonces, no hay ese espacio de construir vínculos. Y sobre todo Bogotá, que es una ciudad que es hostil, que tú cuando está oscuro ya no quieres estar caminando porque el barrio está solo, porque uno no sabe. Más un extranjero, pues duda más porque uno más como que no está acostumbrado a las lógicas, uno no sabe si le van a dar uno la cara de bobo. Entonces, tiende mucho a atomizarse. Y para nosotros un poco ha sido como ese esfuerzo consciente de, bueno, tenemos que poder vernos con la gente. Así sea un café cortito, cuando intentamos ubicarnos por ahí, había zonas que eran más económicas que nos funcionaban, pero decíamos, o sea, si uno queda alejado de la gente, no la ve. Uno, o sea, entonces uno se acostumbra a hacer su vida, es su conjunto, y en Argentina se llaman barrios privados, como parece un nombre muy descriptivo, que es como uno ahí encerrado en su apartamentico y no se entera lo que pasa en el resto del mundo. Y también, totalmente, o sea, es tu torre y tu torre tiene su puerta que solo entran los del edificio y luego rejas. Que vivís como en esa atomización, que era un poco lo que me pasaba a mí cuando llegué. Yo cuando llegué a Argentina estaba en esa lógica, o sea, lo que me pasa a mí es mi desgracia y es mi problema y yo tengo que resolverlo. Y no como, bueno, o sea, si lo pensamos en un contexto, si lo pensamos con otros, hay otras formas de abordarlo a pesar de que no tengamos la respuesta inmediata. O sea, yo te quisiera preguntar si ¿cómo ves en qué momento nosotros, cuando ya estamos en Argentina, hablando particularmente acá de este espacio donde somos migrantes en Argentina, fuimos migrantes en Argentina, cómo hace uno ese enlace entre
la ida de Colombia a la Argentina y el comienzo de la militancia política con la que regresamos muchas veces, muchos y muchas de allá. ¿Cuál es No. el quiebre ahí que ya uno puede decir, me siento ya un militante y voy a volver al país? O pienso volver en algún momento para participar en un cambio. Yo no sé si hay tanto como un quiebre, quizás como alguna situación que te moviliza más, pero yo pienso que es como que uno se va amalgamando. Entonces, Argentina además es una sociedad que ellos les gustan los migrantes, pero hasta ahí. Entonces, como que es muy lindo, ay, qué curioso, qué linda tu tonada, re curiosa tu cultura. Pero cuando vos ya estás en un contexto más cotidiano, si vos decís, no sé, esfero en lugar de virome, cuando es muy obvio que estoy pidiendo que me pases un esfero, ¿qué decís? No te entiendo. Sí. Hablan español y como, o sea, hablamos el mismo idioma y los argentinos son muy jodidos con los modismos. Entonces uno empieza a amalgamarse. Y luego hay costumbres argentinas que son lindas, o sea, salir a comer entre semana es lindo, comer asado los domingos es lindo, entonces uno se va amalgamando y mucho de eso es que también los argentinos, por lo menos en otra época, estaban más dados a militar y había más apertura política. También creo que hay mucho de que uno ve el contraste, o sea, para mí lo más fuerte era que decían que los colombianos vivíamos para trabajar y los argentinos trabajaban para vivir. Y cuando llegamos la mayoría, yo llegué hace 13 años a Argentina, en el 2011 llegué yo. Pues veas mucho el contraste. Yo recuerdo que la gente me decía, como ay no, sin capital, todo el mundo vive corriendo. Y yo decía, perdón, correr, tú has pasado por un Transmilenio en Bogotá. O sea, la gente allá vive con mucha calma. La ciudad de la furia. Sí, o sea, la furia como, la furia. Sí. Sí, o sea, y tú veías la gente grande, por ejemplo, hacer su vida. O sea, yo conocía jubiladas que era como, no, me voy el verano con mis amigas a Mar del Plata. Y yo decía como, mi abuela no sale sola de la casa. Y no tiene interés en ir a ningún lado tampoco. Porque en Colombia está como esta cosa de que o sea, te haces mayor, que vamos a ver qué tanto es mayor y se acaba la vida. Y hasta ahí llegó. Sí, o sea, la gente después de los 60 no consigue trabajo y a los 70 se tenga toda la energía, ya está. O sea, es el momento de otras generaciones. Entonces yo creo que hay mucho eso como de que uno hay cosas que uno va diciendo como, no es normal que vivamos como viví toda la vida. Como todos estos conceptos que me parecían tan naturales como pasan algunas otras cosas. Y en mi caso fue sobre todo en la universidad. Pues yo empecé a estudiar, mi carrera era una carrera muy politizada. Yo tuve la suerte de cursar muchas carreras politizadas porque no todas eran así. Y eso un poco te va haciendo reflexionar. Y luego ves que la gente está muy activa en lo que estaba pasando en la ciudad. Yo recuerdo mucho cuando ganó Macri, que fue como cuando yo empecé a militar. La gente estaba muy movida por lo que estaba pasando políticamente. Y la gente reclamaba cosas. Para mí era como o sea, hay derechos que uno puede exigir. Claro. Entonces el boleto universitario, las becas estudiantiles para la universidad que ya era gratuita, los trabajadores reclamando un aumento acorde a la inflación. Entonces vos ves que hay otra movilización y uno un poco empieza a decir como, o sea, tiene sentido lo que dice. Y hay un punto en el que para mí es como, bueno, yo me movilizo por todo esto y después mira todo lo que pasa en Colombia. Y para mí fue como de empezar a vincularme con colombianos. A mí me pasaba mucho que yo trabajaba con argentinos, estudiaba con argentinos, y solo, bueno, en mi casa estaba mi hermana, pero hasta ahí, pero yo no me cruzaba más con colombianos. Y fue un momento, bueno, fue el 2018 que en Colombia estaba como en toda esa efervescencia política, que yo dije, no, como que necesito movilizarme. Y ahí fue cuando yo noté el quiebre. O sea, yo venía como en toda una lógica de empaparme en la política argentina, como en la discusión más cotidiana y en como, bueno, o sea, están pasando cosas, uno puede organizarse y participar. Y cuando yo fui consciente de esa efervescencia en Colombia, fue como que yo sentí el clic de, tengo que participar, o sea, no puedo solo. Claro, o sea, hay que llevar todo esto a Colombia. Y ahí fue que yo empecé a participar en política orientada a Colombia. Bueno, vamos a atravesar un trecho largo porque son muchos años que dan para hablar. ¿Cuándo te piensas vos entonces el retorno a Colombia? ¿Por qué? ¿Qué miedos te El retorno yo creo que es algo como que siempre está ahí. Yo me acuerdo que siempre tuve etapas como que yo decía, no, ya en 2 años me devuelvo, ya se necesito volver. Y luego a mí esos que estaban muy acomodados, yo decía, no, yo ni loca me devuelvo, mi vida ya está acá, yo como argentino, yo hablo argentino, yo tengo hombres argentinos, ya está, o sea, ya sé cómo sacar un apartamento y tengo los papeles para poder alquilar decentemente, yo ya estoy organizada acá, yo no vuelvo a Colombia. Y luego después me empezaba a dar. Sí tuvo mucho que ver con mi participación en política porque yo militaba en espacios argentinos y yo notaba mucho cómo pesaba ser migrante. Entonces el menosprecio a tu voz, así tú hubieras estudiado 1000 años y superas mucho del tema, la respuesta era, bueno, ¿por qué? Pues porque soy extranjera.
no lo terminaba de entender. Y era como, o sea, llevo 5 años estudiando, capaz algo. Y sí, yo empecé a notar como que no había reconocimiento real del trabajo que no hacía. Entonces yo ahí me orienté más a la militancia hacia Colombia y ahí un poco uno vio las limitaciones. O sea, yo creo que el rol de los migrantes o de los colombianos en el exterior siempre ha sido importante porque en toda la campaña, todo el proceso de paz, hubo un apoyo importante, una movilización hacia el exterior que yo creo que pesó mucho para la firma del acuerdo. Pero después cuando ya hay que hacer política en las elecciones, primero los colombianos en el exterior es un número grande para ser colombianos en el exterior, pero es ínfima la cantidad. Entonces no es que movilizamos una fuerza de votos importante. No. Y luego no teníamos ninguna incidencia real en la política, o sea, era como, hay una curul. Una representación. Sí, para todos los migrantes que ya nada más es difícil que más o menos tenga algo que ver con quienes estamos organizados y no sea pues la cuota política. Y luego aquí hay un montón de cosas que están pasando, entonces lo que nosotros podemos hacer, bueno, hacemos el velatón, hacemos la conmemoración, tratamos de visibilizar acá, pero Colombia ya está en una etapa en la que no es lo que hace la diferencia de la política internacional, sino los colombianos organizándose exigiendo qué país quieren. Y uno desde ya lo que puede hacer era ínfimo, o sea, y uno trataba de vincularse a lo que estaba pasando acá, yo seguía obsesivamente en redes todos los procesos que me encontraba, pero no es nada lo que puedes hacer. Entonces era como, bueno, si queremos participar en serio y sumar a lo que está pasando en Colombia, y esto te hablo de 2019, 2020, hay que pensar en volver. Claro. Pero nosotros ya estábamos bastante acomodados en Argentina, yo ya estaba por terminar mi carrera, y un poco era como, bueno, en 3 años nos volvemos. En 3 años estábamos pensando y bueno, luego llegó Milei, y Milei fue un poco un culmen de un proceso de deterioro que trae Argentina. Yo siento que fue cuando todo explotó, pero yo miro para atrás y digo, sí, sí lo veíamos venir. O sea, un poco no nos sospechaba, pero decía, bueno, no importa. Pero estaba ahí latente eso. Totalmente, o sea, la xenofobia venía creciendo, la lógica de ganar plata fácil, esta cosa de ser más vivo que el otro, y de las nos encanta esta, no la ven, como estoy que yo soy más vivo y yo la veo antes que el resto. Y un punto en el que no, o sea, el mundo no, bueno, y ahorita que Milei estafó a sus propios votantes, que un poco me dice que no funciona el mundo así, no es que vos vas a ser más vivo y vas a poder invertir en lo que da plata y vas a ser rico, no. O sea, el sistema favorece que quienes ya tienen un capital simbólico, cultural y sobre todo económico, hagan más riqueza. O sea, no es por nada que hoy el 1% es 100 veces más rico de lo que era hace 10 años y el resto. O sea, toda la ganancia que nos recibimos los trabajadores fue a los CEO. Las posibilidades de que vos seas más vivo y hagas la ganancia y entonces inviertas antes y la saques antes de perder y por eso saltes de estrato. O sea, la ciencia está en tu contra. Sí. Puede pasar, qué sé yo, puede pasar, excepciones siempre hay, pero la Golpe de experiencia dice suerte, otra cosa. pero no es más que eso. Sí, entonces esa lógica ya se veía mucho, la aceptación de la precarización y un poco la culpa es el del otro, o sea, yo estoy mal porque el otro recibe una ayuda, porque los comedores... Porque los millones de antes Claro. fueron los que les dieron sin hacer nada porque son pobres porque quieren, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, ¿cómo ves vos ya retornadas las políticas para las personas retornadas? ¿Cómo has sentido eso? Que Duro. parece que es generalizada la cuestión negativa respecto a ello. Porque un poco la ausencia también es una decisión política. Y yo creo que impera esto que hablamos ahorita, o sea, como esta noción de que, bueno, el que se va es porque puede y porque tiene plata, que desconoce todos los colombianos Borrando desplazados un al montón exterior. de vidas y de procesos. Y que luego, la verdad es que la mayoría, o sea, si uno suba unas fotos hermosas y los pasajes sean fantásticos y la arquitectura bla bla bla, la mayoría de migrantes vivimos con las uñas. Pero además, yo ya volviendo me di cuenta de que uno vivía como con una carga psicológica y un agotamiento del que ni siquiera éramos conscientes. O sea, me pasó como que ya estando acá, yo hablaba con mis amigos de allá y como que nos caía la ficha de que cuando uno es muy consciente de esa vulnerabilidad, uno todo el tiempo vive con esa angustia. Entonces yo alquilaba y mis papeles estaban todos en reglos ahí, pero yo siempre sentía la angustia. O sea, de que si nosotros por alguna razón nos ponían en la casa donde íbamos ahí, no teníamos plata, porque además alquilar en Argentina implica un montón de... O sea, nos pagábamos 3 alquileres para entrar a un apartamento. Cuando nos alquilamos acá fue como, no puedo creer que me pidan solo el depósito de servicios, que no es nada. Pero alquilar pues era un trámite apoteósico de plata, de esfuerzo, de encontrar quién quisiera alquilar porque eras migrante. Entonces uno vivía mucho con esa carga psicológica.
Pero bueno, entonces como que llegas aquí con todo ese agotamiento, con todo esto que ya se mencionó, de que vos llegas a la deriva, es como que otra vez tenés 18 años y no conoces a nadie. Incertidumbre total. Totalmente. Yo además, yo hice mi carrera ya, entonces yo no tengo ningún conocido acá de la carrera, de que bueno, te acordás cuando nada. Y yo militaba en un espacio orientado a Colombia, pero también los contactos son ínfimos. Y es, o sea, no sé si solo falta voluntad, es difícil engancharte, o sea, como para que vos puedas entrar aquí a algún lado, hay mucho que se mueve por contactos, hay mucho de conocido, de la confianza de años de verte, y yo, un poco lo que hemos hecho es ir a todos los espacios que nos hemos encontrado, básicamente para empezar a ser parte del espectro, pero vos llegas a una cara nueva, entonces es como, ¿quién es esta? Y que los colombianos son desconfiados, es un infiltrado, viene a ver qué hacemos, y es como, no, acabo de ver el país, ¿y por qué te fuiste? ¿Y por qué viniste? ¿Y por qué volviste? Bueno, pero aparte a usted no le tocó lo difícil, porque usted se fue a estar en Argentina mientras acabamos la represión de Duque. Y es como, o sea, es cierto, pero ¿qué estar puedo hacer afuera al también es una respecto? cuestión muy difícil. Totalmente. Sí. Y bueno, llegas y te acercas a Cancillería, está el registro único de retornados que te registras. Yo espero que por lo menos sirva como un número de, bueno, el país mejor, entonces la gente volvió, pero después no hay ninguna recepción. Y te encuentras con cosas como te dicen, bueno, pasa que la gente cuando vuelve, si vuelve es porque tiene mejores condiciones, tiene más recursos. Y la verdad es que yo no sé cómo la Cancillería va a saber, va a tener certeza de eso, si no tiene ninguna cercanía con los en las que retornamos. Y yo entiendo que los venezolanos están en una situación muy complicada, pero no es una competencia a ver quién es más ¿Y vulnerable. a quién se le da O sea, más son menos? dos políticas claves. Pero sí, bueno, o sea, hay una clara relación entre quién, o cómo permitimos que un organismo internacional financie buena parte de las actividades de Cancillería y que Cancillería se enfoque solamente a una población, con un discurso que es muy funcional al norte global, digamos. Entonces sí, o sea, Pero no hay por ese suerte ya no va reconocimiento, más. claro. Ya bueno, ahora no sé cómo están los programas, no sabemos en qué O cambian va de a nombre. priorizar Cancillería. Pero sí hay como una total desconexión. Y luego hay políticas ínfimas, hasta la Mesa Civil de las Migraciones, que no es un órgano de decisión, es un órgano de discusión que los delegados además no tienen ninguna remuneración económica. Pero no es vinculante. Y no es vinculante además, pero yo solamente digo, o sea, ¿cómo pretenden que una persona que probablemente viva precarizada en el exterior tenga tiempo para atender y vincular a otros connacionales en una mesa civil de las migraciones si no hay ni siquiera un apoyo Que económico? no ofrece nada. No ofrece nada, o sea, estamos confiando en que por la buena voluntad y compromiso que una persona se autoexplote para trabajar, pagar su alquiler y comer y además tener tiempo para poder leer, enterarse, escuchar a otro y llevar alguna discusión. O sea, es absurdo. Y muestra un poco en qué lugar poner Colombia en el exterior. Bueno, yo creo que esto ya deja un pantallazo largo de todo lo que la compañera Ana Rodríguez vivió en Argentina, en Buenos Aires, del por qué salió de acá de Colombia, por qué regresó y por qué sigue reconectada a la militancia. Yo creo que como un plus que es con el que vuelve mucha gente que estuvo fuera del país. No solo en Argentina, pero digo yo que en Argentina se tiene un conocimiento, una enseñanza brutal de la militancia. Seguramente también la traerán otras personas de otros lados, pero a mí me parece que Argentina es una escuela brutal de política. Y esto es como una pequeña muestra de que lo es. Lo mismo el discurso y la charla que tuvo el compañero Giovanni con el compañero Juan David hace un rato. Y bueno, seguiremos en estas microcrónicas migrantes de Bioma Urbano en este regreso 2025. Gracias, seguimos después. Bueno, Sergio, ahí escuchamos estos dos diálogos, ¿no? Con Anita Rodríguez y Juan David Avendaño, dos colombianos migrantes que después de muchos años de vivir fuera de Colombia regresaron a su país de origen. Muy densa la historia, ¿no? Llena de muchas anécdotas personales y también lo que yo siento es como un desarraigo allí, ¿no? Porque ellos tuvieron una vida en el país destino, en este caso Argentina, pero también tienen una vida en Colombia y han retornado después de muchos años. Siento que ahí hay como especie de un desarraigo y sus vidas están en el medio de extrañar la experiencia de vida como migrantes en Argentina, pero también lo que supone el volver a su país de origen, ¿no? Unas historias de vida muy complejas que seguramente
no solamente la historia de Juan David y de Anita, sino de muchos otros colombianos y colombianas que deciden salir del país y después retornar a Colombia. Pues coincido mucho, Gio, con vos en el término de pensar que son muchas historias por tanto mucho tiempo que se vivió fuera. Y eso es lo que nos interpeló en estos dos diálogos con Juan David y con Anita, porque son cosas que como bioma urbano también vivimos, porque este bioma viene desde Argentina, es un bioma migrante, de tal manera que tantos años fuera y tener que retornar a un nuevo comienzo, pues no es fácil, y no ha sido fácil ni para vos, ni para mí, ni por supuesto para la compañera Anita y el compañero Juan David, y nos lo dejan claro en este diálogo con nuestro bioma urbano. Así es, Sergio. Bueno, entonces no nos queda más que invitarlos a que nos sigan en las redes y no se pierdan la próxima microcrónica en este relanzamiento de bioma urbano, porque vamos a hablar con las autoridades, los funcionarios de Colombia que agencian la política migratoria y de retorno en este país. Vamos a hablar con ellos a ver qué nos comentan, entonces no se lo pierda porque esa va a ser nuestra próxima crónica bioma urbano. Y como siempre, Sergio, ¿no? Síganos en nuestras redes porque somos nómadas en la selva de cemento. Y atentos, atentas, atentos, TikTok, Instagram y nuestro podcast en Spotify. Siempre va a estar, bueno, YouTube también va a estar con nuestras microcrónicas. Así que atentos, atentas, atentos a estos espacios tan interesantes de comunicación alternativa y ojo, Palestina libre siempre. Solo aquí en bioma urbano. Chao. Chao.